Si has entrado en este vídeo es porque no conoces aún a Aristóteles y pues quieres aprender su conocimiento base, o igual ya lo conoces, sabes cómo, de qué habla y tal, y pues simplemente quieres compararlo con otros filósofos. Sea cual sea tu razón, este vídeo te interesa. Así que quédate, que nos vamos a poner a ello. Let's go. Buen día, tarde, noche, gente, lo que para una y cada una sea. Bueno, hoy nos toca hablar de Aristóteles, ¿vale? Si no habéis visto el vídeo de Platón, que fue el primero que hablé, pues lo dejaré por aquí, por si os interesa verlo y no sabéis de qué hablaba. Por ahí lo dejo. Y bueno, hoy nos toca hablar de Platón, iba a decir, de Aristóteles, que sigue un poco más o menos la estructura del otro filósofo a nivel de ideas, explicaciones, conocimiento, etcétera. Y pues, ¿qué más decir de él? Que me lo leí, fue como el libro de Platón, lo tenía también por casa, el de Aristóteles, y pues también fue el siguiente que me lo leí. Es un libro, es digamos la misma editorial, por así decirlo. Me pareció un libro bastante sencillo de leer, está para la gente que no conoce al filósofo y tal, y pues le interesa saber de qué hablaba. Y pues poco más. Vamos a empezar como hicimos con el otro y vamos a ver qué nos tiene que contar, ¿no? Este hombre. Vamos a ello. Muy bien, pues como hicimos con el anterior vídeo, pues empezaremos hablando de el acto, ¿vale? Y el término medio. Igual lo del término medio suena porque es una frase a nivel vida súper famosa. Parece que aquí cada... Me hace mucha gracia porque aquí parece que cada filósofo tiene su frasecita famosa de vida. Pero bueno, que me voy de este. Yendo al caso. Empezaremos por el acto, ¿vale? ¿El acto qué es? El acto es un hábito, lo define como un hábito que lleva a un carácter y este carácter lleva a iba a decir hábitos, a nuevos actos. Al mismo tiempo también tenemos que los actos los divide, bueno, los define como con la voluntariedad. Es decir, los divide en tres. Los actos voluntarios, involuntarios y mixtos. Los voluntarios son los que, bueno, primero los involuntarios son los que haces bajo coacción, o sea, no los haces por ti mismo. Los voluntarios los haces por ti mismo, voluntad propia, sin más vuelta de hoja. Y los mixtos, ¿vale? Son, digamos, voluntarios, pero por ignorancia. Es decir, no es que estés haciendo un acto porque te lo diga alguien, lo estás haciendo por ti mismo, pero porque no, no sabes bien qué estás haciendo ahí. O sea, lo estás haciendo por ignorancia, básicamente. Y luego tenemos el término medio. Bueno, término medio es una de las tres. ¿Por qué digo las tres? Porque es como que define tres posiciones, ¿vale? Por un lado digamos que define de lo más pobre a o sea, de lo poco, mejor dicho, de lo poco al exceso, ¿vale? Es decir, lo poco lo define como el defecto, ¿vale? El defecto lo define, el defecto sería cobardía. Luego en el medio estaría el término medio, o sea, es decir, la virtud. La virtud la define como la valentía. Y el exceso como temeridad. Es decir, es como un poco los opuestos y luego lo que está en medio. El término medio. ¿Vale? Seguiríamos con el tema de la amistad. ¿Vale? Por un lado, la felicidad por otro y la sustancia. ¿Vale? Las amistades las deriva a las relaciones. ¿Vale? Las deriva a las relaciones. Y estas estas son como una oposición entre los hombres. ¿A qué me refiero con esto? A que crea cuatro distinciones. Crea que dice que los hombres pueden o ser todos mortales o ser ninguno mortal, o que haya algunos mortales y otros no. O sea, algunos sí y algunos no. ¿Vale? Por otro lado, tendríamos que la felicidad la define como el bien. Y a su vez, la felicidad tiene una palabra
bastante característica, la dejaré por aquí, que se dice eudaimonía. Eudaimonía, ¿vale? La eudaimonía, joder, con la palabrita. Eudaimonía la define básicamente como moderación y a su vez la lleva a otra palabra que igual os suena, de otro filósofo, de nuevo sale, que es la virtud. La virtud, ¿cómo la define? En este caso Aristóteles. Como, y de nuevo lo dejaré aquí, como arete. El arete que vendría siendo básicamente la excelencia en algo. Y luego, por último, tendríamos el tema de la sustancia. Que la sustancia... ¿Cómo lo digo? O sea, la sustancia la deja... Está en la misma rama de la felicidad. Pero digamos es independiente. Es una rama... Está como dentro... Es similar. Está dentro de la misma rama, pero independiente a la felicidad. Vendría siendo el soporte de la sustancia, es el soporte de la realidad. Y también nos explica que la sustancia es un atributo cambiante, ¿vale? Seguidamente tendríamos el tema de la causa y la ciencia. Primero, la causa la divide, digamos, en 4, ¿vale? Una sería la causa material, que vendría siendo el cambio. La formal, que es básicamente la forma en el sujeto. La eficiente, que es el cambio en el agente. Y la finalidad, o sea, sí, lo acabo de escribir. La final, que sería la finalidad de esa causa, ¿vale? Por otro lado, la ciencia. Nos explica a través de la ciencia que lo deriva, digamos, como en tres partes. La ciencia, por un lado, la teorética, ¿ok? Que la teorética a su vez la define como la realidad inmutable, ¿vale? Y por otro lado, la ciencia práctica, que es la de la realidad del ser humano. Y luego define una palabra que es poética, creo que era así, poética, que viene siendo arte. O sea, poética es arte. Tal cual. Bien, a continuación, ciudad y materia, ¿vale? Ciudad, y esto os va a sonar bastante, porque también Platón lo explicaba. O sea, concuerda. La ciudad la define como la autorrealización del individuo y que lleva a lo colectivo, ¿vale? Esto es muy similar, por no decir prácticamente lo mismo a lo que decía Platón. Y por otro lado, la materia, ¿vale? Que la materia la define como, de nuevo, la palabra por aquí, ile, ¿vale? Eso por un lado, y que a su misma vez la materia es la realidad del mundo, físico, ¿ok? Para ir terminando, tendríamos el término de acción, ¿ok? Que el término de acción ¿cómo lo digo? Lo deriva en 2 palabras. Lo deriva en praxis y en poiesis. Es que ahora me doy cuenta, o sea, entre que si que si poética, que si eudemonía, que si no era más sencillo poner arte o poner materia simplemente o poner... No sé, bueno. No sé. Es igual. El caso. Praxis por un lado, vendría siendo, a nivel acción, sería la improductividad. Y bueno, creo que os podéis hacer una idea. Si praxis es improductividad, poiesis es lo contrario, es productividad, ¿vale? Y vale, aparte de esto, para ir terminando ya, tendríamos de nuevo, y ya para hacer culminar todo el argumento de Aristóteles y tal, de nuevo el término de la felicidad y la virtud. Y adivinad con qué filósofo lo vamos a relacionar. Efectivamente, lo habéis adivinado. Nos dice que felicidad y virtud lo asocia con Platón, ¿ok? En el tema de que las virtudes llevan a la felicidad, de nuevo. Y que
Aristóteles, ¿ok? La virtud, por un lado, la deriva a la ética y a la... lo dejaré por aquí. A la dianoética, ¿vale? ¿La dianoética qué es? La dianoética la define como la felicidad contemplativa, ¿ok? Y pues hasta aquí pues, todas las ideas de este señor. Pues ya estaríamos. Hasta aquí el vídeo de Aristóteles. Espero que os haya pues un poco aclarado las dudas, o al menos alguna duda que tuvierais sobre este hombre. Y pues si no lo conocíais en absoluto, pues eso que os lleváis, ¿no? Pues poco más. Os dejo, como ya dije la anterior vez, mi canal secundario de música, aquí abajo, por si os interesa el tema de la música y tal, y queréis escuchar lo que hago. Y pues nada, seguiremos con el próximo vídeo, ¿vale? Que aún quedan un montón de libros por traer, pero cuando digo un montón es un montón. Y ya los siguientes libros que voy a traer, no recuerdo ahora cuál era el siguiente, pero creo que era de desarrollo personal, me parece. Pero y se vendrá bastante... Se vendrá bastante género, al menos de desarrollo personal, unos cuantos van a venir. Pero bueno, voy a traer de todo, así que simplemente estaos atentos. Y ya está, poco más me queda por decir. De nuevo, un placer por explicaros y por resolveros dudas y aclararos la mente. Y ya que me despido, un saludo y nos vemos en la próxima lectura.